¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Ya domingo por la noche, después de haber estado por la mañana, pues en este tiempo que dedicamos cada semana para estar con el Señor, pues en la noche tener como que este espacio para poder reflexionar y aprender es bastante edificante, es bastante, pues, ¿cómo decirlo? Por lo menos a mí es un horario que me gusta mucho, es un tiempo que me gusta porque ya como que está cerrando el ciclo del día de descanso, pero también de la semana nueva, como que empiezas a enfocar tus cañones, ¿verdad? Para la siguiente batalla, y por batalla me refiero al día a día de la semana, y tener este tiempo antes de irte a dormir para aprender de Dios, pues es, por lo menos para mí es un deleite, es un gozo. Así es que, pues, prepárate porque hoy vamos a hablar de predestinación, si es bíblica o no, porque es un tema que también han estado tocando mucho las personas, y quiero decirte que pues lo vamos a abordar de una manera gradual, y ya posteriormente en programas más avanzados vamos a irle entrando más, ahora sí que a más profundidad. Para empezar, voy a responder como me preguntaron. ¿Es bíblica la predestinación? Romanos 8, 29 y 30 nos dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Efesios 1, 5 y 11 declaran: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mucha gente tiene gran aversión hacia la doctrina de la predestinación. Sin embargo, quiero decir esto de entrada para que no quede ninguna duda. La predestinación es una doctrina bíblica. La clave es entender lo que significa predestinación, pero no con el concepto futurista, como de que no hay capacidad de elección, sino que la Biblia explica tácitamente que el concepto de predestinación es muy diferente al que de repente tenemos. Por ejemplo, la palabra traducida como predestinación en las escrituras que acabamos de leer viene de la palabra griega proorizo, con doble O, proorizo, que significa determinar anticipadamente, ordenar, decidir con antelación. Así que predestinación es Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que van a ocurrir por adelantado. ¿Qué es lo que Dios determinó anticipadamente? Bueno, Romanos 8, 29 al 30 dice que Dios predeterminó que ciertos individuos serían conformados a la semejanza de su Hijo, llamados, justificados y glorificados. Esencialmente, Dios predetermina que ciertos individuos serán salvos. Numerosas escrituras se refieren a los creyentes en Cristo como habiendo sido elegidos, miren, ya estoy hablando, no sé cómo, ya parezco aquí proclamador de esos que andaban pregoneros cuando yo era niño de repente ahí por la calle en mi casa. Bueno, tenemos citas como Mateo 24, 22, verso 31 también, Marcos 13, 20, Romanos 8, 33, Efesios 1, 11, Colosenses 3, 12, y te podría dictar fácilmente otras 10 más, pero dejémoslo ahí. La predestinación es la doctrina bíblica de que Dios en su soberanía elige a ciertos individuos para ser salvos. ¿Ya viste de qué se trata? De acuerdo a la palabra proorizos, significa esto. Dios
predetermina, como dice en la cita de Romanos 8, 29, 30, predetermina que ciertos individuos, ojo, sean conformados a la semejanza de su Hijo, llamados, justificados y glorificados. Dios en su soberanía elige a ciertos individuos para ser salvos. La objeción más común que me encuentro acerca de esta doctrina es que dicen que es injusto. He escuchado argumentos como que ¿por qué Dios escogería a ciertos individuos y otros no? Sacrilegio, casi se arrancan las vestiduras ahí. El punto más importante que debemos de recordar es que ninguno de nosotros merecemos ser salvos porque todos hemos pecado. Nadie merece nada. Romanos 3:23 es muy claro. Todos somos pecadores y merecemos la muerte. Todos merecemos el castigo eterno de la separación, como lo dice Romanos 6:23. Como resultado, Dios sería perfectamente justo en no dejar que pasemos a la eternidad. Sin embargo, Dios decidió salvar a algunos de nosotros. Él no está siendo injusto con aquellos que no eligió, porque cada quien recibe lo que merece. El hecho de que Dios fuera claramente misericordioso, o como dicen ahí la vieja guardia, que fuera clemente con algunos, no lo hace injusto para con otros. Y a los que seguramente me van a preguntar, porque es una palabra en desuso, ¿qué es la clemencia? Es la compasión, es la moderación al aplicar justicia. Nadie merece nada de Dios, por lo tanto nadie puede objetar si recibe o no algo de Dios. Déjame te explico con un ejemplo para que quede más claro. Si yo regalara dinero a 5 personas entre un grupo de 20, las 15 personas que no recibieron dinero, ¿estarían molestas? Conociendo a los mexicanos, seguramente sí. ¿Tendrían razón para estar molestas? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo no le debía dinero a ninguno de ellos, simplemente decidí ser generoso con algunos. Si Dios elige quién es salvo, no afecta eso nuestro libre albedrío de elegir y creer en Cristo. La Biblia dice que tenemos la libertad de elegir. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo y comenzaremos a ser salvos, de acuerdo a Juan 3:16, Romanos 10, 9 y 10, etc. La Biblia nunca describe a Dios rechazando a alguien que cree en Él, o nunca vas a encontrar a Dios alejando a alguien que lo haya estado buscando. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas de la mujer sirofenicia? ¿Qué dijo Jesús? El pan es para los hijos, no para los perrillos. Pero la respuesta que esta mujer da provoca que el Señor dijera: ¡wow! No he visto mayor fe que la de esta mujer. A lo mejor ella no estaba predestinada para ser salva. Pero con el hecho de que en su albedrío ejerció la capacidad de serlo, obligó a Dios, y no estoy siendo irreverente, obligó a Dios a aceptarla. De eso es lo que te estoy hablando. En los misterios de Dios, la predestinación trabaja mano a mano con una persona que es atraída por Dios y que cree para su salvación. Dios predestina a quien será salvo y debemos de elegir a Cristo para ser salvos. Y ambos factores son igualmente verdaderos. La carta a los Romanos, capítulo 11, verso 33, proclama: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Así es que cuando encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento, priorizó, se está refiriendo a predeterminar, no a excluir, no a dar la posibilidad a nadie más, no
como que todo está escrito y no te puedes salir de la línea de la vida porque ya está trazado tu destino. No, lo único que Dios predetermina y que se usa con esta palabra de predestinación es que ciertos individuos fueran llamados, justificados y glorificados. Pero aún así, todos tenemos la capacidad, porque tenemos libre elección, de atender al llamado, aunque no estemos en la lista. Y eso obligará a que sea revelado nuestro nombre en esa lista. Así es que, ahora sí que esto fue Predestinación 101, es decir, la más básica. Iremos hablando en medida de cómo se vaya pudiendo y se vayan prestando los temas más sobre este asunto. Pero recuerda una cosa, el que Dios escogiera, por ejemplo, a Pedro, a Juan y a Jacobo para que lo acompañaran al monte de la transfiguración, no les hacía menos a los demás. Simplemente que el Señor de repente escoge a unos para bendecirles, si quieres tomarlo así, hasta para privilegiarles, pero también con eso provoca a celos a otros que se esfuercen para llegar a el mismo resultado. Así es que yo espero que te haya quedado un poco claro o mucho claro. Si tienes preguntas, dudas, sugerencias, escríbenos a nuestras redes sociales. Mi nombre es Israel Chapa y como siempre, un gusto poder compartirte la palabra de Dios, aunque sea ahora como lo estamos haciendo en estas cápsulas cortas. Menos tiempo, igual sustancia. Dios es inmenso y eso es lo que importa. Disfruta lo que queda de tu domingo. Shalom.